Bienvenidos, amables buscadores y televidentes. Signos Vitales, un programa de búsqueda y reflexión bíblica. Qué bueno alimentar el alma y el espíritu, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión, tiempos difíciles estos del siglo XXI, porque se oyen demasiadas voces, entre otras la voz de Jesús. Y era tan consciente Jesús de la contaminación espiritual, de la polución de doctrinas, que él terminaba a veces sus discursos diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo espero, amable televidente, que usted tenga oídos para el Evangelio en un mundo tan convulsionado y tan confuso como el de hoy. La cita de reflexión hoy la vamos a tomar de Efesios capítulo 4. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia, busque, traiga, abra su texto, el texto de textos. Y una de las cartas del apóstol Pablo es a los Efesios, y allí está en el capítulo 4, versículo 17, hablando sobre los hombres modelo siglo XXI. Modelo siglo XXI, la humanidad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los gentiles que andan en vanidad de mente. Fíjese usted que los gentiles en la Biblia es el genérico para los no creyentes, digámoslo así. Y ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo a los habitantes de Éfeso? Que la gente no piensa sino en vanidad, vanidad de mente, lo pasajero, lo fatuo, lo vanidoso, lo que no es, las apariencias. En el siglo XXI los gentiles andarán en vanidad de mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea que la parte cognitiva está en tinieblas, entenebrecido es en tinieblas. El hombre del siglo XXI es un vanidoso y mente oscura. Eso que le dicen a usted a veces en unos programas de televisión, que abre tu mente, o de mente amplia, lo que tiene es tinieblas. Ese es el hombre, siglo XXI. Dice, vanidad de mente, entendimiento entenebrecido. Y sigue diciendo el 18, ajenos de la vida de Dios. Quieren escuchar absolutamente de todo, menos de Dios. Ajenos totalmente a los valores trascendentales y eternos. Quieren rechazar a Dios, quieren borrar a Dios, lo sacan de la Constitución, lo sacan de los colegios, lo sacan las imágenes o las cruces que antes se colgaban en los recintos públicos, las sacaron, lo sacan de la Constitución, ajenos, dice aquí, de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, y por dureza de corazón. Eso es una de las cosas características del hombre modelo siglo XXI. Ignorancia a Dios y dureza de corazón. Siempre hemos estado hablando en nuestros comentarios de la inconsciencia del ser humano. Aquí habla de dureza de corazón. El corazón endurecido, inconscientes. Entonces mire usted esas características. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, usted puede verlo insensible, hombres que matan a sus esposas delante de los hijos, asesinan por cualquier cosa, insensibles,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia es como el deseo incontrolable de placer. Todo lo que gira en la internet, el 90% o más de ello es estimulando la concupiscencia, la sexualidad, la lascivia. La palabra más buscada en el internet, sexo. Entonces mire usted un retrato patético de lo que es la humanidad en el siglo XXI. Y lo estaba escribiendo Pablo hace 2000 años a la gente que habitaba la ciudad de Éfeso. Y quiero repetirlo, dice: vanidad de mente, entendimiento oscuro, ajenos a todo lo que sea Dios, ignorantes de las cosas espirituales, dureza de corazón, insensibles, entregados a la lascivia y a toda clase de impurezas. ¿Quién podía creer que hace 2000 años un escritor como Pablo tenía esa claridad acerca de lo que sucedería en estos tiempos? Pero nosotros, los que conocemos de Dios, verso 20, no hemos aprendido así de Cristo, tenemos que hacer todo lo contrario. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque nosotros también teníamos vanidad de mente, entenebrecido el entendimiento, también andábamos en impurezas. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una de las cosas más importantes que se pueden decir a la luz de esta reflexión es que Pablo nos escribe en esta carta que hay que renovar por el Espíritu Santo la mente. Eso es lo que dice en el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vistámonos de un hombre nuevo creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Bueno, amables buscadores y televidentes, qué hermoso saber que Dios usa hombres como Pablo, que al escribir en estas epístolas, yo creo que es más actual que el periódico de mañana. Cómo retrata en una forma tan palpable lo que es la naturaleza humana de estos tiempos. Eso me lleva a mí a pensar, amable televidente, buscador, visitante de esta página y programa, que estamos viviendo tiempos finales de la historia. Hombres vanidosos, no piensan sino en lo que da gratificación inmediata. Mentes oscurecidas. No creemos en la creación, creemos en la evolución. ¿Por qué? No creemos en la resurrección, creemos en la encarnación. ¿Por qué? Despreciamos el mensaje de la Biblia, que es palabra de Dios, y aceptamos las premoniciones de Nostradamus o de cualquier persona por allí que consulta los astros. Duros de corazón, ignorantes de las cosas espirituales, insensibles ante el dolor, el egoísmo rampante. Esta es la generación del ego. Impuros, no así nosotros los que conocemos de Jesús, que tenemos que tener una mente renovada por el Espíritu Santo y vestirnos de un hombre nuevo, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Justicia, va a haber un juicio. Santidad, separados de esta filosofía mundana, y verdad, conociendo el único mensaje que hay que conocer, el mensaje de la verdad del Evangelio de Jesús. Linda reflexión de Efesios capítulo 4 que le dejo allí como una nueva vida en Cristo.
donde se tipifica y se define muy claramente lo que son los hombres o la humanidad del siglo XXI que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que renovar la mente por el Espíritu Santo.